Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Camilo Andrés Sánchez. Mi número de cédula es terminado en 57. Para esta primera parte nos están pidiendo que tengamos una interacción con el simulador. Antes de esto nos están pidiendo unos datos. Tenemos que llenar la primera tabla con respecto a la cédula. Como mi cédula termina en 57, soy el estudiante número 4. A mí me correspondió el 3.7 y el 9.7 como aceleración inicial y velocidad como 3.7. Bueno, en este primer paso entonces nos están pidiendo que usemos los deslizadores con los valores de posición inicial, velocidad inicial, según los datos asignados por el estudiante. Entonces, como nos están pidiendo que para la aceleración inicial tiene que ser 0, entonces, como en mi caso no me da el 3.7, lo puse en 3.8 con la aceleración inicial en 0. Cuando termina de llenar los datos, entonces exportamos. Yo ya lo tengo acá, que es esta tabla. Y nos están pidiendo también que lo hagamos con la aceleración que a mí me correspondió el 9.7, exactamente igual. Cuando terminamos de llenar los datos, exportamos, que es esta tabla que ya tengo acá. Bueno, aquí nos piden que compilemos esos datos. Aquí tengo las dos tablas y en el punto 4 nos están solicitando que hagamos las gráficas con los ítems que nos están pidiendo. Entonces, aquí nos están pidiendo que hagamos desplazamiento versus tiempo. Nos vamos a la gráfica y seleccionamos tiempo versus desplazamiento. Insertamos la gráfica. Y aquí la tenemos. Nos damos cuenta que es lineal, va en ascenso, pues obviamente porque el desplazamiento pues va aumentando. También nos están pidiendo que hagamos velocidad versus tiempo. Entonces, velocidad versus tiempo. Nos genera esta gráfica. Aquí como nos damos cuenta que la velocidad es constante, es 3.8, que es ese mismo 3.8 que se ve acá. Con respecto al tiempo, pues porque el tiempo va aumentando. Hacemos esas dos gráficas y las acomodamos en nuestro trabajo. Listo. También nos están pidiendo que pongamos las mismas, pero con la variación de la aceleración, que como podemos darnos cuenta, también va en ascenso, pero pues como obviamente, como podemos evidenciar en la tabla, sus valores cambian. Es lineal, pero tiene una pequeña curvatura.
y lo mismo la velocidad versus el tiempo. Entonces, como esta sí tiene una variación de velocidad, pues también es lineal, pero va en aumento, no como la anterior que era constante. En el quinto punto nos están pidiendo que analicemos los resultados. Entonces podemos identificar que el desplazamiento va aumentando con respecto al tiempo en una constante creando una gráfica lineal recorriendo la misma distancia sin ningún tipo de aceleración, donde la velocidad sigue siendo la misma, a diferencia de las gráficas donde su velocidad no es constante, sino que es variable, afectando así el desplazamiento que aumenta en mayor proporción creando un movimiento rectilíneo acelerado, es decir, que mientras el movimiento rectilíneo uniforme tiene una constante en su velocidad y distancia con respecto al tiempo, el movimiento uniformemente acelerado varía en aceleración, la velocidad y el desplazamiento con respecto al tiempo. En el punto 6 nos están pidiendo que calculemos la velocidad del motociclista con respecto al tiempo en 20 segundos y 30 segundos. Sabemos que cuando la aceleración es cero no tiene una velocidad constante. La velocidad pues es 3.8 y no va a variar. Cuando la aceleración cambia, decimos entonces que, que la velocidad hacemos la fórmula que es velocidad más la aceleración en este caso serían los 20 segundos. Pues hacemos la cuenta, ese primer punto nos da 197.8 y hacemos exactamente lo mismo, pero pues con 30 segundos, que daría 294.8. Y aquí pues terminaría la explicación de este punto. Muchas gracias y feliz noche.